Siguiendo con nuestro modelo, entonces ya vimos lo que son parámetros de entrada y posibles valores que se les pueden asignar a a esos parámetros de entrada. Pasemos a hablar ahora un poco sobre lo que son las variables de decisión. Entonces, Minisim pues, provee, digamos, una forma muy sencilla de definir variables de decisión. Eh, Estas variables pueden ser matemáticas o lógicas, es decir, podemos tener valores enteros, valores decimales, podemos tener booleanas, podemos tener arreglos, matrices, conjuntos, ¿cierto? Eh, a diferencia de lo que ustedes están acostumbrados a hacer típicamente en programación, en lenguaje de programación como Java o como Python, uno usualmente define los valores de las variables. La idea aquí es que nosotros desconocemos los valores de las variables, a veces conocemos los dominios, en ocasiones, dependiendo del problema, no nos es posible acotar mucho el dominio, pero sí siempre es importante acotarlo para que nuestro modelo funcione de manera más eficiente. Entonces, típicamente no conocemos los valores de las variables, podemos conocer los dominios, más no los valores. Entonces, aquí los valores no se asignan, no se especifican. Eh, la idea entonces es que los valores de esas variables son desconocidos y cuando ejecutamos el modelo en Minisync, la idea es que a través de lo que son los solvers se asignen valores a esas variables. Y eso es lo que nosotros de cierta manera decimos acá. Nosotros tenemos una serie de variables con unos dominios, ¿cierto? Entonces la idea es asignarle valores a esas variables de tal forma que logremos satisfacer las restricciones que vienen dadas en el modelo. Para cada variable de decisión necesitamos dar un conjunto de posibles valores y eso es lo que conocemos como el dominio. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de Australia, aquí tenemos los dominios. Puede que yo diga que el dominio son los enteros, pero explorar sobre los enteros es mucho más complejo que explorar entre 1 y NC, donde yo sé que NC es un 3, un 4, un 5. Entonces, estamos acotando mucho digamos que el dominio donde el solver va a buscar posibles soluciones. Entonces, en la medida de lo posible, todos nuestros modelos, todas nuestras variables deben estar acotadas en los dominios. El dominio está dado como parte de la declaración de la variable y el tipo de la variable de decisión se infiere del tipo del dominio que nosotros pongamos acá. Eh, por hacer simplemente un ejemplo, yo voy a crear aquí una variable y voy a decir que esta variable toma valores desde 1.0 hasta 9.0 y se va a llamar X. Entonces, esta variable X, noten que yo no he dicho que es flotante, pero yo sé que va a tomar valores entre 1.0 y 9.0, lo cual son valores continuos. Luego, el valor o el tipo de esta variable va a ser flotante. Y ni lo infiere simplemente observando qué valores están en su dominio. En este caso, WA toma valores entre 1 y NC, luego ese límite inferior y ese límite superior son enteros, por lo tanto WA va a ser entero. Las variables de decisión, al igual que los parámetros, pueden ser booleanos, enteros, pueden ser flotantes, números, conjuntos o arreglos. Entonces, ¿de qué depende el tipo de variable? Depende pues del problema que nosotros estamos tratando de resolver. Y a diferencia de los parámetros, las variables utilizan la palabra reservada var. Entonces, noten ustedes que siempre para las variables vamos a tener la palabra reservada var. Siempre que la vean, eso es una variable. Si no la ven, por ejemplo, en este caso, yo puedo tener la palabra par, que es parámetro, o simplemente no tener nada. Y como no aparece la palabra var, yo sé que eso es un parámetro de entrada. Veamos unos ejemplos aquí de variables. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una variable booleana x1, ¿cierto? Es decir, que x1 puede tomar el valor de verdadero o falso. Una variable entera x2, es decir, que x2 puede tomar cualquier valor entre los enteros. Pero entonces uno dice, ¿cómo así? Que x2 puede tomar cualquier valor entre los enteros. Esos valores puede tomar valor de 1 o puede tomar un valor muy grande. Eso depende del solver que nosotros estemos utilizando. Entonces, uno en la medida de lo posible trata de evitar este tipo de cosas. Uno trata de evitar dominios no acotados, porque eso puede hacer incluso que el solver que estemos utilizando falle.
Entonces aquí les traigo a colación estos ejemplos de declaración de variables. Entonces noten aquí tengo la variable x1, tengo la variable x2, que es una variable entera. Yo voy a recorrer x2, voy a ejecutar esto con G-code y vamos a ver que toma la variable x2 porque está, digamos que no está acotada, no tiene, toma valores sobre los enteros, pero vamos a ver cómo se comporta el solver. Entonces yo voy a ejecutar eso y miremos qué valor tomó x2. Miren que tomó este valor. ¿De qué depende ese valor? Depende de la configuración que traiga por defecto el solver. Por ejemplo, eso sucedió con G-code. Vamos a ver qué sucede con Chaff. Por ejemplo, yo lo corro allí. Ah, bueno, me sale un error porque Chaff no maneja flotantes. Entonces voy a comentar aquí dónde está la enumeración, entero. mm, A ver, ¿qué flotante? ¿Qué flotante? Esta variable que es flotante. Vamos a comentarla y vamos a ejecutar. Entonces miremos cómo se comporta X2. Miren que me salió un valor distinto al que maneja, por ejemplo, G-code, ¿cierto? Eh, listo. Lo que, digamos que la forma como definí este modelo es, yo aquí introduje una función objetivo que dice maximice el valor de x2. De cierta manera, esto me permite fácilmente encontrar cuál es el número más grande dentro de los enteros que maneja este solver. Por ejemplo, yo veo aquí que el valor de este fue con G-code, pareciera ser más amplio que el valor que maneja Chaff. Luego yo, si requiero números mucho más grandes, posiblemente estos solvers no me funcionen. Bien, pero entonces, importantísimo acotar los dominios. X3, miremos aquí que toma valores entre 5 y 10. Entonces, cuando se ejecutó, X10 efectivamente tomó uno de esos valores. No hay nada que restrinja que tome cualquier valor. Entonces, el solver, por ejemplo, le asignó, en el caso de G-code, perdón, en el caso de Chaff le asignó 10 y en el caso de G-code le asignó, por ejemplo, el valor de 5. Bien, nuevamente, ¿de qué depende? Eso depende del solver, como esté configurado internamente. Variables flotantes, noten algo interesante, por ejemplo, con Chaff. Chaff no admite valores flotantes. De una me dice que no soporta valores flotantes. Entonces, luego, no todo lo que está aquí nos permite, digamos que funcionar con lo que tenemos. G-code sí funciona. Creo que CoinBC maneja flotantes. Me dice que hay algo que no está acotado, unbounded. Posiblemente me esté generando problemas con este X2. Mírenmelo a ver. X2, díganme, coméntenos esto aquí. Estos son posibles, digamos que cosas que suceden dentro de un solver. Por ejemplo, miren que X2 no estaba acotado, está sobre los enteros y Coin me dijo, yo no puedo solucionar eso porque es que yo no sé cuál es el valor de X2 luego, y tampoco hay ninguna restricción que me impida tomar cualquier valor. Entonces allí quité ese X2 y CoinBC ya pudo funcionar. Bien, por ahora descomentemos esto y sigamos funcionando con G-code. Y1, miren que Y1 dice que es un flotante. Voy a descomentarlo y vamos a correrlo con G-code a ver qué sucede. Recuerden que de cierta manera lo acotamos sobre los flotantes, pero hay valores infinitos. Vamos a ver qué dice G-code sobre eso. Corrámoslo y miren que no, voy a pararlo, voy a ejecutarlo nuevamente. Miren que está corriendo. ¿Qué quiere decir? Él está buscando un valor. Miren que sé que está corriendo porque aquí dice stop, ¿cierto? O sea, no ha terminado. Y él no ha terminado porque está buscando un valor para esa variable Y1 dentro de los flotantes. ¿Qué valor? Cualquiera, no sé, hay infinitos valores. No hay nada que me restrinja el valor de Y1. Voy a pararlo y voy a dejarlo aquí comentado para que ustedes evidencien que dejar una variable así puede ser contraproducente. Miren que ya acabó, ¿cierto? Y evidentemente no se le asignó ningún valor a Y1. Yo lo puedo dejar así siempre y cuando tenga restricciones que me permitan acortar de cierta manera el dominio. Y2 toma valores entre 0,5 y 1,5. No sé si recuerdan ahorita que traté de correrlo con Shaft. Él me dijo que Y2, que él no soportaba flotantes y es porque Y2 se infiere como un valor flotante. Entonces miren que aquí Y2, por ejemplo, le asignó el valor de 0,5.
Color es una numeración. Esto no es una variable. Es importante que lo tengan claro. Aquí, miren que no tiene la palabra var, luego no es una numeración, no es una variable. Simplemente lo voy a utilizar. Entonces, ¿para qué lo puedo utilizar? Yo creo esta numeración y yo digo que x4 es una variable que toma valores en color. Es decir, que puede tomar el valor de red, green y blue. Miren que aquí, en este caso, x4 tomó el valor de rojo, ¿cierto? Pero esto internamente se va a traducir a que una enumeración básicamente puede ser 1, 2 y 3. Luego, ese ejemplo que vimos de colorear un mapa con valores enteros, yo lo puedo hacer con enumeraciones. Aquí tenemos también un conjunto. Entonces, por ejemplo, tengo un conjunto de enteros. Esto no es una variable, es un conjunto de números. Y aquí tenemos un intervalo entre 4 y 90. Es decir, que numbers toma valores entre 4 y 90. Y yo puedo decir que x5 es una variable que toma valores en números, ¿cierto? Es decir, es como si hubiera definido un tipo para x5. O sea que x5 va a tomar valores de 4 al 90. De hecho, aquí, si ustedes miran en la solución, en este caso G-code le asigné el valor de 4, es decir, un valor válido en este dominio. X6, noten que X6 es un conjunto de números, ¿cierto? Es decir, que X6 es una variable que va a tomar valores en este dominio. Entonces, miren que X6 no tiene un valor específico, sino que es un conjunto, toma valores entre el 4 y 90. Y yo sobre X6 podría utilizar restricciones que tienen que ver con conjuntos, intersección, unión, ese tipo de cosas. Luego tenemos los arreglos. Miren que aquí tenemos el arreglo 1 de variables enteras. Noten que son valores enteros. Y aquí, voy a subir esto un poco. Notemos que este arreglo 1 está tomando valores, aquí le asignamos valores enteros, cualesquiera, eso digamos que de cierta manera lo define el solver. Tenemos otro arreglo de colores, ¿cierto? Miren que no es entero, sino que es de colores, que colores es una enumeración. Y entonces aquí estamos diciendo que es un arreglo de 13 elementos, eso lo podemos ver acá. Se le asignó rojo a todo, ¿cierto? Son variables, pero no hay restricciones, nuevamente le escoge cualquiera. Tengo el arreglo 4 que es una matriz de 3 filas y 2 columnas y es de números. O sea que va a tomar números entre el 4 y el 90 y se llama arreglo 4. Para Minisync y típicamente para todos estos solvers, así usted defina, digamos que arreglos multidimensionales, internamente casi siempre hacen una conversión a un arreglo unidimensional. Entonces, este arreglo de 3 filas y 2 columnas lo hemos representado aquí como un arreglo unidimensional. Pero es un arreglo unidimensional que lo puedo llevar a 2D, miren, ¿cierto? Donde tengo 3 filas y tengo 2 columnas. Y en este caso se le asignó valor de 4 para cada uno de esos elementos. Por último, miren esto. Tengo una matriz de 3 filas y 2 columnas de variables tipo conjunto de números. O sea que cada uno de los elementos de ese arreglo va a ser un conjunto y es lo que vemos en este caso. Noten que aquí tenemos todos los elementos del arreglo y cada elemento es un conjunto que toma valores entre 4 y 90. ¿Por qué? Porque en numbers eso fue lo que definimos. Son valores entre 4 y 90.